Eso Eso, sí. eso sí. Oye, ¿y cómo, tú te acuerdas cómo, no voy a salir con que ya, ay, no, es que ya hace mucho tiempo que no, y no me acuerdo. ¿Te acuerdas de cómo fueron tus primeras experiencias con los pacientes? O sea, ¿fue impactante para ti o fue como algo más normalón? ¿Cómo te sentiste cuando tuviste tu... Fíjate que justo con esta maestra que te cuento, nos lleva a prácticas y íbamos, yo creo que como en, ¿qué te gusta? Como el segundo año de la carrera, que era el cuarto semestre, y nos lleva al hospital donde ella trabaja, que es un segundo nivel. Ok, Y me acuerdo mucho, bueno, dos cosas que me acuerdo mucho. Una, que me toca con un enfermero ya grande y que todo el mundo, era también auxiliar de enfermería, pero todo el mundo lo respetaba por los conocimientos que claro. tenía, Y la ¿no? antigüedad y todos los años Ajá, de, sí, sí. de experiencia. Y me toca, no, pues él es tu enfermera, ¿no? Y ahí voy yo, ¿no? Y me acuerdo mucho que me dice, hay que preparar medicamento, ¿no? Y yo, no, pues sí. Y dije, ¿cómo rayos se prepara un medicamento, no? Y ya lo voy preparando y me dice, ponlo en el Metricet. Y yo dije, ¿qué es un Metricet, no? Y me digo, es que no sé qué es un Metricet y se me queda viendo, pues, ¿en qué año vas? No, y dije, ay, perdóname, no lo sé toda. Ya, voy por el Metricet, me presenta, así literal, ¿no? O sea, sarcástico, luego me presenta el Metricet, pone el medicamento. Y yo, ¿Por dónde ¿por chingados? dónde se pone el medicamento? Y me acuerdo mucho que le dije, ¿por dónde lo pongo? No, pues agarró y me dijo, a ver, ¿no? Aquí va el medicamento. Y yo dije, y ahora dilúyelo, ¿no? Porque ya ves que se diluye allí. Y yo dije, ¿y ahora cómo se hace? No, la verdad es que sí le batallé mucho. Ya después, con la práctica, obviamente, eso es de habilidad. Así le digo a los alumnos, eso es de habilidad, ¿no? Eso no te lo enseñan desafortunadamente en la escuelita, lo tienes que aprender en vivo y a tu color, ¿no? Eso fue una. Y la parte que más me impactó, ahora sí a tu pregunta, es, me acuerdo mucho que tú sabes que cuando somos pasantes o cuando somos estudiantes nos mandan a todos los signos, a todo lo que no quieren hacer, ¿no? Entonces ahí voy, ¿no? Ya sabes, el típico, paciente que estaba muy mal, era un señor, me acuerdo mucho de él, ya era un señor de avanzada edad, como unos 70, 80 años, no me acuerdo bien, pero me acuerdo que ya estaba bien mal, ¿no? Pues al poco tiempo falleció. Y me acuerdo que en ese entonces la maestra, que nos tocaba como responsable, ya era una señora, pues ya, Mayor. pero muy mayor, ¿no? Yo también tuve una que era muy mayor, o sea, Era de las que te muy mayor. contaba así cuántos dedos de la cama para que puedas poner tu sábana Ay, clínica, no. te lo juro. Entonces, bueno, me toca a ella. Y le digo, es que ya falleció mi paciente y ahora qué hago. Y me dice, pues hay que amortajar, ¿no? Y yo digo, era mi primer paciente, obviamente, que fallecía, era mi primer paciente que iba a amortajar. Pero pues yo en ese entonces, yo no estoy peleada con religión, ¿no? Ujú, Pero yo pues no sé nada de eso, ¿no? claro. Bueno, la parte católica, no la sé. Ujú. Y me decía, este es el momento para que reces, y este es el momento para que le pidas permiso, y este es el momento para que reces un Ave María, un Padre. Y yo decía, ¿y Y me cómo lo se sé. hace eso, no? Ajá, y me decía, pero ponte a rezar, me decía, ¿no? Antes de que lo prepares. Y yo dije, no, o sea, la verdad yo lo hice porque ella me indicó que lo hiciera, ¿no? Y porque No porque tuvieras una creencia. ella se ponía así como que literal, ¿no? O sea, muy respetuosa con el cuerpo, eso sí, pero la parte de las creencias era lo que yo no sabía ni cómo se hacía, ¿no? Entonces, pues ya finalmente me dio autorización ella de poderlo amortajar y después de haber hecho esa parte del ritual, ¿no? Pero hay algo que me acuerdo mucho que ella sí me dijo y que hasta ahorita se me ha quedado, ¿no? El día que fallezca algún paciente, lo primero que tienes que hacer es prepararlo para que la familia pueda entrar a Claro. verlo, ¿no? Tiene que estar presentable. Ajá, o sea, si para ti si yo la primera vez que vi eso fue impactante, imagínate la familia con pacientes que, pues, tú ya sabes, la parte de la reanimación, como que, o sea, esa parte difícil que nos toca, y hasta cierto punto decirlo, ¿no? Pues maltratamos realmente Claro, el cuerpo. el cuerpo, ¿no? Entonces, pues era prepararlo y me acuerdo mucho que me decía, va a entrar su familiar, me acuerdo que eran, su esposa, sus hijas, pues ya, te digo, ya era un paciente grande, sus hijas de 30 y tantos años y demás, Jóvenes ellas. Si tienen treinta y jovencísimas. tantos, jovencísimas. Y me acuerdo que entraron, ¿no? Y lo vieron tranquilo, y eso fue lo importante, ¿no? Exacto. Entonces yo me acuerdo mucho, digo, dentro de la mala experiencia, no mala experiencia, sino la parte emocional que era mi primer paciente, verlo así,
junto con la parte de que, pues, hay alguien más que va a sufrir, porque es el papá, el abuelo, el hijo de alguien, ¿no? Y esa parte, pues, la tienes que respetar junto con ellas. Y fue muy bonito, digo, la parte de despedida, obviamente, para el familiar, pues, no creo que haya No, sido lo pues más padre, grato, ¿no? claro. Pero, pues, fue bonito en la parte que te toca hacer, que es respetar y preparar al cuerpo, ¿no? Entonces, la verdad es que sí le agradezco a esa maestra de las de antes, pero muy Sí, porque te bueno para enseñó eso, algo. ¿no? Yo me acuerdo mucho de una maestra de estas también, de las de antes, de las que les enseñaron, porque ya nos contaba que les enseñaron en la escuela de enfermería, les enseñaron a almidonar sus uniformes, Sí, a me acuerdo. limpiar sus zapatos y a planchar sus uniformes. Ese era su, ¿cómo se llama lo que vemos en primer Su mayor semestre? fijación, ay, No, lo que vemos en primer semestre como inducción a la enfermería, como la propedéutica de la enfermería, eso era lo que ellos llevaban, ¿no? Pues es de ese tipo de maestras. Ella me acuerdo que nos decía que pues, evidentemente nosotros no dábamos informes a a los familiares, ¿no? De lo que estaba pasando y nosotros no salíamos a dar la noticia de, oigan, el familiar, más bien el paciente ya murió o algo así, porque eso lo hace el médico, ¿no? Y nos decía mucho, pero cuando como la enfermera o el enfermero es mucho más cercano al paciente, el familiar va a llegar y les va a preguntar cómo. Eso sí va a pasar. O sea, cuando ya les hayan contado, cuando ya el doctor les haya salido a dar la noticia, va a entrar el familiar y te va a decir cómo mi papá, mi mamá, mi familiar, porque quieren saber qué pasó en los últimos momentos, porque para la gente eso es muy representativo. Y ella decía, y haya pasado lo que haya pasado, siempre le van a decir que murió muy bien, que murió sin dolor y que murió tranquilo. Regla. Porque de esa manera le das una satisfacción a yo revelando aquí grandes secretos de la enfermería, como la realidad de muchas cosas que creemos como los Reyes Magos. Exacto. Fíjate que ahorita que comentas eso, también tuve una maestra y que yo también lo llevo a cabo, ¿no? Cuando te preguntan esa parte de que enfermería no da informes, Ujú. yo te voy a hablar muy académico, ¿no? Pues desafortunadamente o afortunadamente estoy muy metida Afortunadamente. en esto, ¿no? Y entonces, a ver, muy así, pero bueno, yo veo mucho esto de teorías y modelos, ¿no? Ajá. Y Henderson te habla precisamente de eso, ¿no? Ujú. De que nosotros tenemos necesidades y debemos de cuidar al paciente. Entonces me decían, y yo te digo, lo llevo también a práctica cuando me preguntan los alumnos, maestros que nos dijeron que cómo estaba fulanito de tal, ¿no? Pero nosotros no damos informes, o sea, quítate eso de la cabeza, porque el paciente no te está preguntando cuál es el diagnóstico, te está Exacto. preguntando cómo pasó la noche, comió, durmió, o sea, esa parte del cuidado y de las necesidades que nosotros vemos eso es lo que le importa al familiar. Si tú al familiar le dices, no tiene dolor, comió bien, se hidrató bien, el familiar automáticamente lo tranquilizas. Y después de haber estado así porque creyó que tuvo una muy mala noche, pues se tranquiliza, ¿no? Y al Ujú. tranquilizar al cuidador primario te da un boleto para que uno pueda atender bien a su familiar y la otra para que también el paciente pueda estar más tranquilo, Claro. ¿no? Entonces, y en enfermería siempre tenemos esas dos, o sea, no solamente vas con la persona, ¿no? Con el paciente, sino también vas con el Con el familiar. familiar. Sí. Y entonces esa parte se nos olvida. Es un rollo, sí es un rollo, ¿no? Estar allí viendo, y me queda claro esa parte de la teórica, o sea, tampoco estoy casada, con esto y demás. Es un rollo llevar a los dos, porque si tener cuidados con un paciente y a esto le agregas el familiar, pues también. Pero fíjate que he tenido alumnos que lo han logrado hasta que yo digo, ay, sí se puede, ¿no? O sea, realmente sí se puede. No, y mis respetos para ellos, ¿no? Pero sí podemos hacer eso, o sea, no necesariamente darle la parte médica, ¿no? Sí, no tienes que salir a decir está grave pero estable. No, Ajá, o sea, aparte de eso ya es speech de los contento y médicos. Ya, sonriente, ¿no? ajá, ya eso ya. Sí, tienes toda la razón. Yo no lo había pensado así. Yo sí platicaba mucho con los familiares de decirles cómo estaba el paciente. Otra vez, si no les das el diagnóstico, no les das a Pues literal un informe un médico. informe médico, pero si le dices justo que cree que no quiso desayunar, sabes, ese tipo de cosas que te ayudan a que el paciente también esté mejor porque el familiar sabe qué tiene que hacer, ¿no? Y no minimizar lo que nosotros, fíjate, hacemos y decimos. Fíjate que tuve también un alumno que me decía, es que eso es obvio, maestra, ¿no? Así me dijo, y yo, casi que me da el patatus, ¿no? Es que eso es obvio, pero yo necesito, tiene como más esa parte como analítica y crítica, ¿no? Y el que el paciente tenga sed, ay, pues es obvio, ¿no? Bueno, es obvio para ti, Claro. ¿no? Pero no para él. Ay, maestra, es que usted quiere que yo haga cosas.
que el paciente, pues todo mundo lo hacemos, ¿no? Pues sí, pero él no tiene las condiciones, hazlo, ¿no? Ya después entendió, ay, maestra, ya me salen mis trabajos, ¿no? Pues sí, pero es cambiarnos el chip, porque nosotros mismos como enfermeros minimizamos mucho los cuidados que hacemos, ¿no? Claro. Entonces, ¿quién te tiene que dar la importancia? Pues tú, primeramente, por algo estudiaste la profesión, ¿no? Y es una profesión, no nada más es estudiar enfermería, es una profesión y te tienes que casar y creértela, así como cualquier otra profesión. Exacto. Oh, me encantó eso. A veces quienes menos nos la creemos somos nosotros. Y por eso la profesión está como está. Muchas veces no creemos todo lo que hacemos y lo que nos toca hacer. Y de lo que somos O que el capaces. equipo, también el equipo de salud o el equipo multidisciplinar, también hace eso, ¿no? O sea, minimiza a enfermería porque nosotras mismas nos minimizamos y Ujú. entonces no te creen, no, pues sí, no creen en tu trabajo, no aceptan que realmente puedes dar una opinión, ¿no? Claro. Fíjate que ahora en la especialidad, esa es la gran diferencia que hacemos, ¿no? Que tú especialista, puedas tener esa parte crítica. No te Ujú. estoy diciendo que vas a dar indicaciones porque eso no nos toca. Somos parte de la disciplina, pero sí estoy viendo que las indicaciones, tú sabes que existe mucho el copy paste. Bueno, por lo menos en donde yo trabajo existe No, en mucho el copy todos paste, lados, ¿no? en todos lados. Entonces hacen, y como ocupamos un sistema electrónico, hacen mucho copy paste de indicaciones, ¿no? Y tú sabes, igual les pasa lo mismo al área, ¿no? De médica. Cuando son estudiantes, pues van aprendiendo, ¿no? Y al igual que nosotros. Claro. Pero entonces tienes la capacidad de ver que esas indicaciones no son las correctas o de que ya le acabó un tratamiento y el médico le sigue poniendo y pues tú tienes la capacidad crítica de decir, ¿sabes qué? El paciente ya quedó así, 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 así. Y pues pienso esto, ¿no? Él obviamente quedará del médico y la valoración que él haga, pero no nos exime de que también tenemos una responsabilidad, ¿no? Ujú. Y no nos exime que tenemos una cédula profesional y que debemos de cuidarla. Entonces, las leyes así son, ¿no? O sea, cometes un error, pero fue la indicación, pues sí, pero tú tienes una cédula y Claro. la cédula te dice que tú estudiaste para saber que lo que indicó el médico, No está bien. ajá, fue erróneo, ¿no? Estoy completamente Entonces, de pues sí, acuerdo. está como, Y aparte vienes a confirmar muchas. A mí me encanta que tengas tú una persona que para mí es, ya sabes, ¿no? O sea, no, ¿y tú qué? esta persona, pues sí, porque eres una de las personas más preparadas que yo conozco y acéptalo. O sea, acéptalo como No, es. sí lo O sea, acepto, es pero como, ha de haber más gente, pero sí, pero yo no la conozco. Seguro que sí hay, pero yo no la conozco. Entonces, para mí es muy importante que tú vengas a decir esto porque yo vengo luchando durante un tiempo por el pensamiento crítico en enfermería. Incluso cuando tenemos que hablar de evidencia científica, que me ha pasado mucho en las redes, ¿no? Alguna vez tuve que platicar sobre el uso de vendajes o dispositivos para la prevención de trombosis, de trombosis venosa profunda, ¿no? Esto que sí lo hacemos, vi. eso que Ajá, hacemos para la parte de quirófano, ¿no? La ajá. parte quirúrgica pues hay que prevenirle eso a los pacientes. Y yo expliqué por qué se hacía el vendaje y por qué se hacía por qué se utilizaban estos dispositivos, ¿no? Y bueno, me llovió. Tú no sabes ¿Cómo porque el crees? vendaje ya no se utiliza. Es que el vendaje ya no se utiliza. Y yo, a ver, o sea, si ya no se utiliza, porque ya hay evidencia que habla de que el vendaje pues no da el resultado que quisiéramos, pero les tengo una mala noticia. Hay hospitales en los que solo hay venda y es eso mejor que nada. O no sé, revisen qué dice la evidencia. A lo mejor la evidencia dice mejor no le pongan nada al paciente, ¿no? Justo ese es el pensamiento crítico cuando a veces por este exceso de apegarnos a la ciencia, igual entiendo todo el contexto, la enfermería ha sufrido de eso. Entonces queremos apegarnos mucho a la ciencia para que la gente se dé cuenta que también hacemos enfermería basada en evidencia, ¿no? Y entonces nos apegamos demasiado a eso, dejando de lado el pensamiento crítico que nos lleva a una realidad hospitalaria donde tenemos que ser, a ver, güey, ¿qué tengo? O sea, sí, eso dice la evidencia, pero ¿qué tengo? Y eso viene desde el año del caldo. Mis primeras prácticas no teníamos ligadura para canalizar pacientes. Si no hay ligadura, pues hay guante. Y decía una maestra, y si no hay guante, hay agujeta. Y ya, tienes que solucionarlo. Evidentemente, la evidencia va a decir, no, utiliza una ligadura desechable, ¿no? Y pues eso muchas veces no lo tenemos. Entonces, yo vengo mucho tiempo platicando sobre el pensamiento crítico en la enfermería que llega también a estos grandes niveles en el que tú tienes que revisar y decir, ¿esto está bien? ¿Esto le beneficia realmente al paciente? Esta indicación médica, porque sí, el copy paste, e incluso en el tema de lo que decía hace rato del diagnóstico de salir y decirle al paciente, está
grave pero estable o grave pero tienen así ya es como sus... Eso también ya es un copy-paste, o sea, y ya saben que eso es lo mismo que van a decir. Es el speech, ¿no? Ajá, eso De cómo ya están todos los pacientes. claro que Ajá. existe.